Bueno, vamos a empezar. Somos ya 38. Yo creo que podemos hacerlo ya. Bueno, hoy, en la sesión de hoy, planteamos un grupo que configuramos la parte editorial de la tertulia, digamos, a raíz sobre todo del conflicto Argelia-Marruecos y las repercusiones que esto podría tener en el abastecimiento de gas en España, y todo ello en el contexto de la subida de precios del gas, ¿no? Primero pensamos que, bueno, que en el aspecto geopolítico, digamos, del conflicto este entre Argelia y Marruecos podría ser el centro de la tertulia, pero enseguida pensamos que eso era un enfoque demasiado especializado y que había un tema que no habíamos tocado nunca, ¿no? Que eran de las infraestructuras de aprovisionamiento de gas en España, su relación no solamente con los países productores del norte de África, sino con el este de Europa, ¿no? Las plantas de regasificación, el almacenamiento de gas, también a raíz de todo un problema del castor, ¿no? Y la previsión de subida de demanda del gas, incluso en un contexto de la transición energética, siendo un combustible fósil, debido pues, a que era menos contaminante que otros combustibles fósiles y que además tenía posibilidades, combinado con el hidrógeno, de tener otras bondades, digamos, ¿no? Entonces pensamos, bueno, pues vamos a hacer una sesión dedicada a ver todo este mundo, digamos, ¿no? Y es un mundo que se puede enfocar de varias maneras, pero como ya vimos en la charla del hidrógeno que nos dio Juan Andrés, que vimos enseguida muy claro que sería la persona más adecuada para hacerlo, le añade a la descripción, digamos, física de todo este mundo, digamos, yo creo que un análisis económico muy fino, digamos, que ayuda a comprender el por qué unas cosas van y por qué otras cosas no van, digamos, ¿no? Y eso pienso que enriquece muchísimo y sobre todo hace tocar mucho más de pies en el suelo las consideraciones que se hagan sobre el tema, ¿no? Bueno, por lo tanto, aquí volvemos a estar con él. Esta mañana o ayer, ya no me acuerdo, me hacía un pequeño resumen de lo que quería explicar y creo que va a ser muy interesante. En la tertulia, como siempre, más, digamos, ¿no? Pero yo creo que tendremos unos 20 o 30 primeros minutos muy completos y que no se dejará demasiados temas sin tocar. Por lo tanto, eh, Andrés, cuando tú quieras, adelante. Muy bien, pues buenas noches a todos, especialmente a algunos viejos colegas, ¿no? A Juan Puertas, a Juan Pons, que de esto saben bastante más que yo, porque lo han vivido, lo han sufrido, al igual que yo lo estoy viviendo ahora, ¿no? Si os parece, por desatar el fuego, vamos a hablar de un problema que ahora tenemos, que es Argelia, Marruecos, España, y a partir de ahí hablamos de las capacidades de las infraestructuras, de las garantías de suministro y de las tensiones que está habiendo en el mercado con los precios. ¿A qué creo que están obedeciendo, ¿no? Lo primero que está pasando con Argelia, Marruecos, España. Como bien sabéis, hay un gasoducto que partiendo de Argelia atraviesa Marruecos y por Tarifa llega a España, que va a cumplir ya 25 años de operación y que tiene dos tubos cruzando el estrecho como garantía de suministro, pero tiene la complejidad de atravesar un país que a veces pues sus relaciones con el vecino Argelia no son las mejores, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos meses que han turbiado más estas relaciones? Lo primero fue un acuerdo en el cual intervino el anterior presidente estadounidense y acordó con Marruecos reconocer la soberanía marroquí del Sáhara
a cambio de que Marruecos entablara relaciones diplomáticas y reconociera, por lo tanto, al Estado de Israel. Eso en Argelia sentó como una bomba. Fastidió mucho el tema del Sáhara, pero se entendió como una traición al mundo árabe el acercamiento a Israel, ¿vale? Eso ya fue un mal paso. Hace pocos meses, con la pandemia, España da refugio para trasladarle a un hospital al líder del Frente Polisario. Esa situación se intenta ocultar, pero claro, en un hospital de Logroño, un señor con guardaespaldas de todos los pelajes y con esas pintas, pues enseguida se ve que es alguien importante y raro y se entera todo el mundo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la embajadora marroquí en España es una señora que su madre era granadina, tiene doble nacionalidad, y su padre era un estrecho colaborador del rey Hassan de Marruecos, y su padre fue asesinado por el Frente Polisario muy cerca del rey. Entonces, cuando esta señora se entera que el líder del Polisario está en España, evidentemente no es lo mismo que si esa circunstancia no se hubiera dado. Habla con exteriores, tiene una bronca importante con la ministra y decide retirarse a su país y ella lo declara hasta que el líder del Polisario no salga de territorio español y hasta que no cambien a la ministra. Esos dos hechos se han producido, pero ella no ha vuelto. O sea, esa herida sigue abierta. Recientemente, hace 10 días, el tribunal en Estrasburgo decide que el acuerdo de pesca entre Marruecos y Europa no es válido, porque está en aguas saharauis y eso hay que reconsiderarlo. Y sale rápidamente el Frente Polisario a decir que no hay ningún problema, que el interlocutor con Bruselas pues es el Frente Polisario y aquí me tienen ustedes para negociar. Con lo cual, más lío entre Marruecos y Europa. Hace 10 días, desde Marruecos, me comentaban que estaban preparándose incluso, y evidentemente no hay vuelos comerciales ni de ningún tipo entre Argelia y Marruecos, que se estaban preparando incluso para la hipótesis de que expulsaran a los ciudadanos marroquíes de Argelia, o sea que la cosa estaba dura. ¿Y qué ha pasado hace 15 días el viernes? ¿O va a hacer 15 días el viernes? Pues hubo una reunión en París de Macron con hijos de antiguos, bueno, de argelinos en el tiempo de la colonia, con nacionalidad, por lo tanto, francesa, y que decidieron quedarse en la metrópoli, aunque eran argelinos de origen, e hijos también de lo contrario, de franceses que habían decidido quedarse en Argelia. No tan chicos, gente ya de 30 y tantos años, y en esa reunión, bastante informal, en círculo, vamos a decir, uno de los chicos era y es uno de los redactores de Le Monde, y se sabía, se conocía. Pero Macron dijo unas palabras bastante duras contra Argelia y su forma de gobierno. Este chico lo transcribió en Le Monde al día siguiente y Argelia decidió retirar su embajador en París y cerrar el tráfico aéreo de Argelia
no solamente a los vuelos que provenían de Francia y aterrizaban en Argelia, sino a los que pasan por encima de Argelia con destino a los países donde Francia pues tiene una cierta preponderancia en el centro de África. Con lo cual, las relaciones en esta zona, las relaciones geopolíticas, pues están yo diría que en el centro de una tormenta perfecta, ¿no? Nosotros Argelia con Marruecos fatal, Argelia con Francia mal, Marruecos con nosotros mal, y con alguna cosita más, pero que son pequeños detalles. Nuestro gasoducto de conexión a través de Marruecos siempre ha vehiculado gas del sur hacia el norte. Y Marruecos lleva pidiendo desde hace prácticamente 3 años a nuestros ministerios, que se pueda vehicular gas bidireccionalmente, igual que tenemos las conexiones con Francia o con Portugal, o como ocurre en el centro de Europa. Que en teoría no es lo mismo, porque es un país no europeo, pero ellos se sienten en su derecho de reclamar una bilateralidad. Y nosotros pues no hemos contestado afirmativamente, tampoco lo hemos negado absolutamente, pero el hecho cierto es que a día de hoy esa capacidad de vehicular gas en los dos sentidos no se ha concedido. Vale. Entonces, con esa tormenta perfecta política, nos encontramos que el día 31 de este mes, o sea, dentro de 2 semanas, termina el contrato de suministro de Argelia a una empresa española y a otra portuguesa, y además termina el contrato de tránsito del gasoducto del Magreb. El primero depende de Sonatrach, la compañía pública argelina, y el segundo depende de ONIM, compañía pública también del Ministerio de Energía marroquí. Y las espadas están en alto. Seguimos con el lío, se están intentando acercamientos políticos, habréis visto por la prensa. La semana pasada nuestro ministro de Exteriores se fue para Argelia, estuvo con el primer ministro argelino, con el ministro de Energía, con el presidente Sonatrach. Ellos aseguran que España no se va a quedar sin suministro, pero no han dado el brazo a torcer de utilización del gasoducto a través de Marruecos, ¿no? Mientras tanto, Marruecos está también intentando que estas vías de diálogo se abran, porque Marruecos, se nutre de gas, de un porcentaje del gas que pasa por sus instalaciones. Hay un contrato que se llama el contrato de redevance, por el cual ellos deciden si retiran cantidades económicas en formato dólares o retiran cantidades energéticas en formato gas, o un mix de las dos. Aproximadamente por un valor de unos 200 millones de dólares al año. Eso les ha permitido tener 2 ciclos combinados, uno junto a la frontera argelina y otro bastante cerca de Tarifa, cerca de nuestra posición 24, de la posición de Tánger, para producir electricidad. Algo de gas también compran aparte, o tienen un contrato para poder comprar aparte la ONE, que es la Oficina Nacional de Electricidad y Agua marroquí, pero también ese contrato expira el día 31 de este mes, con lo cual nos vamos a encontrar que Marruecos va a tener un problema importantísimo de energía, de generación de energía eléctrica. Nos vamos a encontrar que a España no va a pasar ese gas por ese gasoducto,
una parte pequeña de esa capacidad se va a pasar por el gasoducto de Medgaz, pero una parte pequeña, y el resto pues habrá que buscarlo por los mercados internacionales, ¿no? En Galp, los portugueses, que tienen un contrato de 2 BCM y medio por ese gasoducto, han logrado que por Medgaz les pase 1 BCM, pero le falta BCM y medio, con lo cual también Galp está acudiendo a los mercados internacionales para tener un gas a partir del 1 de noviembre, ¿no? Mi previsión, y esto ya es un tema personal, igual preguntamos al ministro de Exteriores o a la ministra de Transición y opinan diferente. Yo creo que el día 1 se cerrará el gasoducto a las 00 horas, porque Argelia, si ha dicho que lo va a cerrar, lo tiene que cerrar. O sea, no va a poder, salvo yo que sé que pase, o sea, o le ganamos un partido de fútbol 14-0 o van a cerrar, ¿no? Y posteriormente a ese cierre es probable que se sienten en una mesa, pero con la manija de haber cerrado el gasoducto, y ahora lo abro si llegamos a algún acuerdo, ¿no? Pero también hay un cuarto afectado, que es el propio Argelia. O sea, va a dejar de percibir unas divisas muy importantes, y además en un momento en el que el precio del gas está alto, ¿no? Entonces, bueno, problema, ¿no? La verdad es que tenemos ahí un problema importante. Aparco un poco Argelia, Marruecos, España, hablo de infraestructuras y al hablar de infraestructuras y garantías de suministro veo un poquito cómo estamos intentando mitigar este problema de Argelia, Marruecos, España, ¿vale? Como infraestructuras, España tiene la conexión esta que hablamos de Tarifa a través de Marruecos. Son 2 tuberías a 400 metros de profundidad, que es la profundidad que hay en el estrecho, que es la conexión o la mayor capacidad de inyección de gas al sistema español. Hay otro gasoducto que viene directo desde Argelia, que entra por Almería, y una capacidad bastante menor. Si uno tiene una capacidad de hasta 16 BCM, el de Almería tiene una capacidad de 8 BCM y están intentando subirlo a 10 BCM. Y ese pasa a más de 2.000 metros de profundidad y es una única tubería. Además, cruza la falla tectónica que separa África y Europa. O sea que desde el punto de vista de riesgo, pasamos de tener 3 tubos a tener un único tubo, ¿vale? Tenemos una potencia importante de regasificación en plantas. Tenemos 5 plantas absolutamente operativas: Barcelona, Huelva, Sagunto, Bilbao y Reganosa, y además una planta que, aunque está hibernada, Gijón, en poco tiempo, si hiciera falta, la podríamos poner en marcha. Con una capacidad muy desigual. Barcelona es la planta más potente, le sigue Huelva, Sagunto, Bilbao y Reganosa en el orden que antes he indicado, ¿no? Para que os hagáis idea, Barcelona tiene 5 veces la potencia de Reganosa, o 2 veces prácticamente la potencia de Sagunto, y más de 2 veces la potencia de Bilbao. O sea, la más grande es Barcelona. Y tenemos también una conexión Portugal-España, España-Portugal, con capacidades asimétricas. O sea, podemos vehicular hacia Portugal el doble que lo que Portugal puede vehicular hacia España. Nosotros tenemos una estación de compresión en Almendralejo, relativamente cerca de frontera, y podemos impulsar gas hacia allí. Y ellos no tienen estación de compresión, ellos desde la planta de Sines pueden meter gas hacia España, ¿no? Y tenemos 2 conexiones con Francia,
una por la RAO, por Navarra, y otra por Irún, con una potencia, para que os hagáis idea, aproximadamente equivalente, esta es igual en los dos sentidos, aproximadamente equivalente a la emisión de la planta de Bilbao. O sea, no es una cosa que nos va a salvar de pobres, ¿no? Esto cubre la demanda española si estamos en una situación crítica de punta hivernal, del típico día de Filomena del año pasado y con los ciclos funcionando a tope, pues la cubre de sobra, muy de sobra. O sea, si tenemos ese día, concretamente hubo 1.700 gigavatios hora, la punta del sistema español fue en el 2007, 1.800 gigavatios hora, pues tenemos una potencia en el sistema de más de 2.000 gigavatios hora día, ¿no? O sea que podemos cubrir la punta. Es decir, ¿y por qué tenemos vais a decirme, joder, qué exceso de capacidad, qué sobrados andáis, ¿no? Bueno, pues porque nuestros cálculos de cobertura de la demanda se hacen con la demanda hivernal punta mayor prevista y además en una situación que denominamos el N-1. El N-1 significa que si nos falla una instalación, la más importante de entrada de gas al sistema, o la planta de Reganosa, por estar en una zona alejada del resto de los suministros, como es Galicia, pues no nos ocurra nada. Entonces, si el gasoducto que pasa por Marruecos se cierra, no pasa nada, somos capaces de sobrevivir. Si la planta de Barcelona se cerrara, somos capaces de sobrevivir. O si la planta de Reganosa se cerrara, también seríamos capaces de sobrevivir. Pero eso es el N-1. Si cierra el gasoducto Argelia, el gasoducto que viene desde Marruecos, ya ese N-1 ha desaparecido y el siguiente N-1 sería si se cierra Almería, si se cierra el tubo directo o si se cierra la planta de Barcelona. Si se cierra la planta de Barcelona, tendríamos problemas importantes, sobre todo en el área de Barcelona, donde habría que suministrar desde Cartagena, desde Sagunto, desde el almacenamiento de Serrablo incluso, habría que vehicular gas pues, al noreste de la península, ¿no? Pero se podría salvar, probablemente se salvaría. Hombre, si es para largo, igual tenemos problemas, pero probablemente se salvaría. Sin embargo, si se cierra el gasoducto directo de entrada por Almería, pues tendríamos problemas. Tendríamos serios problemas para poder garantizar. Hombre, si esto ocurre el día de San Fermín, pues igual no hay problema. Igual hay algún ciclo que no puede arrancar, pero como esto ocurra con la Filomena del 2022 y que ese día, por lo que sea, puede ser un conflicto argelino, puede ser un problema técnico en el gasoducto submarino por una formación de hidratos, puede ser la planta de tratamiento, la estación de compresión. Cualquier problemita, cualquier constipado, cualquier gripe nos dejaría en una situación pues, de bastante indefensión. Ese N-1 sería un problema para la península, no solamente para España, también para Portugal, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para intentar mitigar este riesgo? Bueno, lo primero, el sistema de regasificación español funciona mediante unos slots de descarga de barco que el gestor técnico del sistema pone a disposición del mercado y que el mercado va contratando. Suelen ser unos slots calculados en función de la demanda y restado el gas que va a llegar por gasoducto. Bueno, lo que hemos hecho es poner inmediatamente en el mercado nuevos slots para este invierno. Primero colocamos 25 slots, luego hemos puesto otros 15 slots
que se han cubierto rápidamente. Los comercializadores han visualizado una oportunidad de mercado y vamos a tener previsiblemente más entradas de gas en formato GNL. Los slots, la contratación de slots no es vinculante. Si un comercializador decide en un momento determinado llevarse el gas a otro mercado que le pague más, se lo lleva pagando probablemente una penalización, pero se lo lleva. O sea que no hay una garantía de que estos barcos contratados vayan a descargar. De hecho, contratan el slot y el barco no está nominado. O sea, no sabemos ni el origen ni el nombre del barco. Sabemos aproximadamente la cantidad que va a traer. O sea, puede ser un barco que te lo nominan un barco de 170.000, pero luego igual viene un barco de 150.000 o de 185.000 y puede venir de cualquier origen o no venir, insisto, o no venir. Ahí es donde podríamos tener el problema. ¿Alguna otra mitigación? Sí. Hemos hecho todos los mantenimientos de toda la infraestructura gasista de transporte, léase plantas, almacenamientos, estaciones de compresión y gasoductos, antes del 30 de septiembre para no dejar nada durante la época hibernal. Tenemos el 100% de la capacidad de la infraestructura a disposición de los clientes, a disposición de los comercializadores. Que no sea porque no tengamos, no sé, un pantalán en reparación o un tanque fuera de servicio porque una bomba no sé qué. No, eso lo hemos dejado pulidito para que el 1 de noviembre no tengamos ese problema, ¿no? Hablo un poco de precios porque una de las medidas mitigadoras por los vaivenes de precios, pues hemos tenido que dar algún paso atrás. ¿Qué está pasando con los precios en este momento? Y los dos Joans me van a entender perfectamente. Finales del siglo pasado decidimos, primero fue Reino Unido, lo siguió el resto de Europa, liberalizar los mercados energéticos, tanto la electricidad como el gas, y separar también las actividades de las empresas gasistas. Hasta ese momento, ¿quién se encargaba de los aprovisionamientos de los países? Pues la empresa nacional del gas en España, Gas de France, pública en Francia, Snam, lo mismo en Italia, British Gas en Reino Unido, Gasunie en Holanda, Dong en Dinamarca, Ruhrgas en Alemania. Había una compañía por país con una capacidad de compra importante. Estas compañías iban a hablar, los de Ruhrgas con Gazprom, y hacían contratos pues, de 10 BCMs y a largo plazo, para 20 años, para 25 años. Esto permitió hacer inversiones importantes en el aguas arriba, en exploración-producción, en las plantas de tratamientos o en las plantas de liquefacción o gasoductos de larga distancia de Yamal a Europa, por ejemplo. En España también nos aprovechamos de esa capacidad de compra y con eso se consiguió hacer el gasoducto del Magreb, 400 y pico kilómetros desde Argelia hasta España, pero también con un tramo importante dentro de Argelia. Se consiguió hacer el primer tren de liquefacción de Trinidad y Tobago, donde ya Enagás era uno de los compradores. Se hicieron los trenes de liquefacción de Nigeria, también con Enagás como comprador. La planta de Damiata con Unión Fenosa Gas en Egipto también surgió de un acuerdo a largo plazo, el poder hacer esa inversión. Y así sucesivamente. O sea, con acuerdos a largo plazo eres capaz de acometer esas inversiones. No olvidemos que nuestra industria es muy, muy, muy intensiva en capital, ¿vale?
que tienes que recurrir a Project Finance y que no te prestan la tela si no tienes un contrato detrás, un contrato bien avalado por una national company, ¿no? Cuando se produce esta liberalización de los mercados, entran nuevas comercializadoras a jugar. En España, pues entran las eléctricas, entra Hidrocantábrico, entra Endesa, entra Iberdrola, entra Cepsa, entra Repsol, a poder comercializar gas. Compran gas en origen, lo compran todavía en cantidades respetables. El mercado del gas funcionaba todavía así, comprabas igual cantidades menores, 2 BCMs, pero los comprabas a 10 años, a 20 años, y la rueda seguía girando. Cada vez las compañías son más pequeñas. En este momento, para que os hagáis idea, en España estamos por encima de 125 compañías activas, comercializadoras de gas. Muchas de ellas no tienen mercado final, algunas otras lo que no tienen es producto en origen, muchas son trader, compran y venden, pero no en el cliente. Esto va exigiendo que en Europa se constituyan los hubs, el TTF, o en Inglaterra, o en Holanda, en Francia, en Italia, en España, el MidGas. ¿Y eso por qué? Porque las operaciones empiezan a ser cada vez a más corto plazo, se trabaja ya mucho en el mercado diario, ya no se trabaja prácticamente en el largo plazo, hay que cerrar balances, hay que cubrirse, como mucho se está trabajando a 2 meses, bueno, normalmente el 85% de las operaciones es en el día, a 2-3 días el otro 15% y no queda nada para el mercado a medio o largo plazo, prácticamente nada, ¿no? Y bueno, así vamos funcionando. Esto, hombre, retrae inversiones en el aguas arriba, retrae inversiones para proyectos destino Europa. Lo último que se hizo hace 4 o 5 años fueron los contratos con Estados Unidos para promover algún tren de liquefacción estadounidense con destino a Europa, pero es que hace 4 años nos surge la fiebre en Europa y el gas empieza a estar denostado, nos empiezan a llamar energía fósil, ya no somos la energía de transición, somos contaminantes, incluso algunos estamentos políticos señalan que no se deben financiar infraestructuras de gas. Todavía en Europa esto se está discutiendo, pero estamos con esa pelea, ¿no? Y esas señales al mercado del aguas arriba, pues son muy malas señales. Saben que sus clientes son pequeños, que no compran a largo plazo y que además huele como que su mercado se está acabando. Joder, pues derivan el gas para otros sitios. Y entonces Rusia abre la ruta del norte y todo el verano está mandando GNL para China. O abre un gasoducto de 50 y tantas pulgadas también por el norte hacia China. O Estados Unidos, con el nuevo canal de Panamá, pues envía mucho gas hacia China, Japón, Corea. O los trenes nuevos de Qatar, que antes, gas natural, contrató gas en los trenes de Qatar, pues ya no contrata. Y entonces, ¿quién lo contrata? Pues el coreano. Entonces, los gases se van a otros destinos. Y nos quedamos con los viejos contratos largo plazo, con algunos viejos contratos caducando, como este, del que hemos hablado antes, de Argelia por Marruecos, y con el spot. Nos creemos que el mercado es perfecto, que tiene profundidad y que podemos jugar al spot. Y estamos ahí en un equilibrio que, como ahora se ha demostrado, es ciertamente inestable. Hemos pasado la pandemia con una reducción de la demanda en toda Europa que hizo bajar los precios de gas pues a 9 euros el megavatio hora. Es una cosa ridícula. Ridícula. O sea, en ese momento se vio una inestabilidad que conducía a unos precios pues por debajo
de cualquier contrato a largo plazo, ¿no? Pero nos hemos despertado de la pandemia, el consumo hacia arriba, en nuestra comparativa el consumo convencional, o sea, el industrial más el doméstico comercial, en este momento estamos en un 5% más que en el año 19, por las mismas fechas. O sea, ha habido un tirón de la demanda inesperado, mucho mayor del que preveíamos. Creíamos que iba a ser una salida de la crisis sanitaria pues muy suave, ¿no? Pues no. Y entonces nos hemos ido al lado contrario, con precios del gas de 80, de 90 euros el megavatio. ¿Esto qué significa? Pues significa clarísimamente que las posiciones a corto pues te está sometido mucho más a los vaivenes que pasen en el corto, ¿no? Y los de a largo pues están un poco más atenuados, ¿no? Y Europa tiene posiciones cortas, generalmente cortas. Algo más que ha ocurrido, a nosotros nos influye lo que va a pasar por abajo, pero por arriba Rusia está terminando de construir la segunda doble línea a través del Báltico directa Rusia-Alemania. Ya construyó el llamado Gas Stream, que eran 2 tuberías, y ahora se le denomina Gas Stream 1, y ahora está culminando el Gas Stream 2, otras 2 tuberías. De hecho, una ya está llena de gas, listo para abrir la válvula en el momento en el que se quiera, y el otro está en pruebas hidráulicas, con lo cual para finales de este mes, principios de noviembre, estará también para poner en servicio. Y esto es un chorro de gas importante para Europa. ¿Qué está pasando? Bueno, primero que un tribunal de Düsseldorf ha denegado los permisos de puesta en servicio de este gasoducto, aduciendo que este gasoducto, que los usuarios Gazprom fundamentalmente no tiene separadas sus actividades de transporte de las de comercialización como el resto de compañías europeas, con lo cual pues no les deja competir, están en ese pulso. Rusia ha recurrido, Gazprom ha recurrido al Tribunal Federal en Alemania y yo creo que está echando un pulso a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Con el invierno por delante, pues la manija la tiene Gazprom. Y estos días estamos viendo una serie de declaraciones del presidente de Gazprom, de Alexander y también de Putin, que repiten lo mismo, es decir, nosotros estaríamos encantados de suministrar gas a nuestros socios, porque en Europa hablan de socios, pero necesitamos que nos contraten el gas. Y cuando hablan de nos contraten, se están refiriendo a contratos serios, contratos largo plazo y contratos de cantidades como a la antigua usanza. Cuando Europa resulta que lo que hace ahora es contratar a la nueva usanza en posiciones cortas, ¿no? Bueno, pues eso significa más tensión por arriba. Una cosa que ha empezado a pasar en España, nosotros lo hemos visto, y suponemos que en Europa estará ocurriendo lo mismo. Yo no había visto en mi vida profesional gasista una prueba de que la demanda era elástica al precio. Es decir, el gas subía un 10%, bajaba un 5%, subía un 3%, bajaba un 4%, y andaba en una senda de ligeras subidas, ligeras bajadas. Se asemejaba bastante esas subidas y bajadas a lo que pasaba con sus alternativas, que era el Brent, siempre más atenuadas que lo que le ocurría a la electricidad, con lo cual la demanda pues se sostenía, ya iba con sus curvitas. Pero ahora hemos observado en los últimos 10 días que efectivamente la demanda es elástica al precio. Vemos empresas ya o cerradas o bajando producción o avisando de que lo van a hacer. Hemos visto el ejemplo de
Sidenor, pero hay otros que no salen en la prensa y nosotros observamos que las ladrilleras españolas están paradas, observamos que el sector cerámico ha bajado la producción, están en torno a un 35%, observamos que la producción también de amoníaco y fertilizantes ha bajado, probablemente estarán tirando de stocks o estarán trasladando, intentando trasladar a sus clientes los nuevos precios, porque si no, pues no producen, ¿no? Hay algunas empresas que no es que se vayan a deslocalizar, es que tienen factorías en distintos sitios. Es decir, tú tienes una fábrica en Castellón, pero la tienes en Turquía o la tienes en otro país donde no está ocurriendo esto, al menos no con tanta virulencia, ¿no? Y cuando el viernes por la tarde el jefe de producción del grupo decide lo que se va a hacer la semana que viene, pues decide que la producción se va a otro sitio o preponderantemente a otro sitio donde el costo de la energía es más barato, ¿no? Eso estamos viendo, esa tensión de precios en el mercado y esa afección a la demanda. ¿Y cómo nos está afectando eso a nosotros? Claro, vuelvo a las medidas de mitigación. Nosotros, para prepararnos para el invierno, lo que estábamos haciendo es extraer gas de los almacenamientos subterráneos en vez de emitirlo de las plantas de regasificación. ¿Por qué? Porque en una ola de frío las plantas de regasificación tienen una potencia importante de regasificación y sin embargo los yacimientos subterráneos, almacenamientos, tienen mucho volumen de gas almacenado, pero no lo pueden sacar con toda la rapidez que quisiéramos. Entonces lo colocamos en plantas y el día del frío pues lo sacamos más rápido, ¿no? ¿Qué nos ha pasado? Pues que llevamos una semana que los tanques de las plantas están saturados, que vienen barcos que estaban previstos y antes de que se encuentren, que no tienen hueco donde descargar, estamos volviendo a regasificar desde las plantas e inyectar en almacenamientos subterráneos a la vez. O sea que en 10 días esto ha dado la vuelta radicalmente, ¿no? ¿Y qué va a pasar qué va a pasar con los flujos de gas? Es decir, si se corta efectivamente Argelia. Pues la verdad es que no lo sabemos. Estamos un poco despistados. Hombre, desde nuestro punto de vista, que es la garantía de suministro, estamos intentando que haya todo el gas posible dentro del sistema para en un momento determinado ponerlo a disposición del mercado. Pero de verdad que estamos despistados. No sabemos si va a ser al revés. Si de repente el mes de noviembre no entran los fríos, la demanda no responde como estaba respondiendo hasta ahora y nos encontramos con una burbuja de gas que otra vez manda los precios hacia abajo, ¿no? No lo sabemos. Insisto, es la primera vez que nos pasa una cosa parecida, ¿no? Y en grandes volúmenes. Sí tuvimos en su época alguna crisis, hablo de finales de los 90, con algún cierre de puerto en Argelia, donde estuvimos pues, a punto incluso de cortar gas a los clientes interrumpibles, pero bueno, pues los salvamos, al final se abren los puertos, tomamos en aquella época la decisión de tener siempre un barco enfrente de Barcelona fondeado y cargado de gas que hacía de tanque. Bueno, lo fuimos solventando, pero la incertidumbre en la que nos estamos moviendo ahora es importante. No sabemos lo que va a pasar. No sé si pasamos al turno de preguntas. Daniel, ¿quieres que comente algo de los precios de CO2, por ejemplo? ¿Cómo está afectando? No sé, lo que tú me digas. Yo creo que si puedes hacer una referencia corta a cómo afectan los precios del CO2 estaría bien y con eso pasamos
pasamos a la tertulia, a las preguntas. Sí, sí. Bien, los precios del CO2, el CO2 pues empezó cotizando a 10 euros la tonelada, 15, 20, pim pam, fue para arriba, y no hemos observado una reacción negativa en el mercado. No creo que por precio del CO2 se hayan dejado de producir cosas o de comprar bienes. Lo que sí hemos observado que en el mercado del CO2 hay una cierta especulación. Es un mercado donde hay mucho broker, pero insisto, sin una afección importante a la producción. Devuelvo el argumento. Antes de las reuniones hemos estado hablando un poquito con Joan Vila. Si quisiéramos descarbonizar de verdad, no de mentiras, porque el único año que ha bajado un poquito la emisión de CO2 ha sido el 20 y ha sido por el virus, no ha sido por voluntad de los 9, 8, 9 millones, 1.000 millones de ciudadanos que andamos por aquí dando vueltas por el mundo. ¿Qué precio tendría que tener el CO2 de verdad para darnos una señal de que esto hay que cambiarlo, de que hay que cambiar el mix energético, de que hay que ahorrar más o que tenemos que ser mucho más eficientes en los procesos productivos? Joan hablaba del papel, un papel con menos fibras y por lo tanto con menores emisiones de CO2. ¿Qué señal tendríamos que dar de precio al CO2? Pues mira, con 60, nada. Ya aventuro que con 100, nada. Probablemente con 200, bueno, ahí empezaremos y tal. Pues yo creo que tendríamos que tener un precio, por ejemplo, de 400 euros tonelada de CO2. Y además, afectando a todos los sectores, también a los sectores que ahora no lo pagan. O sea, a la movilidad, por ejemplo, yo no lo pago en mi gasolina, ¿no? Repsol sí, en su proceso productivo está pagando en tanto que emite CO2 a la atmósfera, si es que emite, pagaría. Pero yo en mi consumo de gasolina o en mi consumo de la caldera de gas natural en casa, no. O cuando consumo una electricidad que no sea verde, pues tampoco. Bueno, pues yo creo que tendría que ser 400 euros megavatio y que paguemos todos. Y ahí empezaríamos de verdad a ahorrar y a ser más eficientes. Dice, ¿y qué pasa con los vulnerables? Y digo, es que inevitablemente no tiene muy buena solución. O sea, cuando pensamos en vulnerables, pensamos en una familia humilde, en la calefacción, en el agua caliente, en que puedan cocinar. Bueno, pues eso, imaginemos que lo arreglamos. Y a esos, pues les regalas el CO2. Pero cuando salgan a la calle a comprarse un cuaderno, aunque sea con papel de Joan, o a comprarse un cristal, o a comprarse cualquier otro bien, para fabricar ese bien, han tenido que pagar a 400 euros la tonelada de CO2. O sea, va a haber un bien muchísimo más caro, probablemente entremos en un proceso de inflación y no sé si antes apuntaba Joan incluso a una retracción de economía. Pues puede ser. Pero ¿cuál es la alternativa? La alternativa, desde luego, no puede ser seguir business as usual. Y con esta alternativa que hoy tenemos, creo que ahí estaremos todos de acuerdo que científicamente se ha demostrado que la Tierra se acabará y que un día esto sería un Venus con 700 grados de temperatura en la superficie de la corteza, ¿no? Entonces, o eso o lo otro, o 400 euros la tonelada de CO2, ¿no? Y yo creo que además será 400 euros todo el mundo, incluyo no solo doméstico, la movilidad, no sé qué, incluyo China, India, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no es fácil, ¿no? Y pues supongo que ahí tendréis alguna otra aportación desde vuestro punto de vista, que seguro que lo habéis ya pensado o elaborado. Pero yo lo que auguro
es un precio de tonelada muy, muy, muy alto. Y yo prefiero, además, que haya un precio de tonelada muy, muy alto y que luego las tecnologías compitan o compitamos entre nosotros con ese objetivo de descarbonización, porque el que carboniza le sale caro, que no otro tipo de reglas donde haya, ahora se está hablando, lo comentamos ya en la anterior reunión, una transferencia de rentas de un sector hacia otro o unas imposiciones diferentes en un sector que en otro. Es decir, ahora pues el IVA en la electricidad baja, pero el IVA en el gas natural no ha bajado, ni en los productos derivados del petróleo ha bajado. O sea, empezamos a hacer cosas muy, muy asimétricas, ¿no? Entonces, para mí, lo más simétrico que hay es un precio al CO2, que es el que tiene el problema, y señores, a pelearnos todos, ¿no? Exagero el de 400, ¿eh? Bueno, igual no, igual tiene que ser 500, pero que no pensemos que los 10 euros nos va a arreglar el problema. Bueno, y con esto, si te parece, Daniel, Sí, podemos. abrimos el fuego. Vale. Y hay alguna cosa antes, pero a mí lo que estabas diciendo, y sobre todo de los efectos en los humildes, o no sé qué, has utilizado otro nombre, ¿no? Los desprotegidos o algo así, digamos, ¿no? Sí. Joan dice, hombre, la alternativa es la devolución de la tasa de carbono al contribuyente de forma directa y progresiva, digamos, ¿no? Claro, eso ya supongo que es una discusión de economistas, ¿no? De qué efectos podría tener en el empleo, en la distribución de la riqueza, etcétera, ¿no? Pero evidentemente todas estas tasas a 400 euros, algo se tendría que acabar haciendo con este dinero, digamos, ¿no? Y evidentemente es redistribuirlo por la vía que sea, digamos, ¿no? No sé si tú estás al tanto de estudios que se hayan hecho, si es que se han hecho, sobre este hipotético escenario de tasas a 400 euros y efecto en el empleo y en las desigualdades. No tengo estudios, pero evidentemente creo que nuestro sistema de vida cambiaría radicalmente. O sea, el viaje de curro a Cancún se acabó, sin duda. Y el viaje de business a México a hacer un negocio, pues no voy a decir que se acabó, pero uno de cada dos y el otro por Zoom, como ahora estamos hablando nosotros, ¿no? Es decir, vamos a ser muchísimo más restrictivos, ¿no? En cuanto a esa distribución del dinero recaudado por el CO2, hay un ejemplo que puede ser paralelo. Estamos en el momento ahora de crisis de precio de la electricidad, ¿no? Y se nos ocurren fórmulas muy imaginativas, pero hay una que es curiosa que nadie la menciona o no interesa mencionarla. Desde el año 2015 hay una tasa hidráulica, la hidraulicidad, que la cobran las cuencas hidrográficas, que es del 25% de la utilidad que extraiga, en este caso, el que turbina el agua, ¿no? Y un 25% de lo que pasa por las presas del Duero, del Tajo, del Sil y tal, pues es un dinerito, son algunos cientos de millones de euros, ¿no? Que al final lo estamos pagando todos, porque esto va al precio, va al pool, al precio ese marginal dichoso, y sin embargo el ingreso de las cuencas se queda en las cuencas, que viven de presupuestos generales del Estado, ¿no? O sea que ya hay una posibilidad de distribución de esas rentas que es muy fácil, o sea, está, vamos, pero no se ha querido tocar, no me digáis por qué, nadie le pone el cascabel al gato. Hay un informe por ahí de algún prestigioso jurista evidenciándolo, pero no hemos caminado más, ¿no? Alguna cosa, por si acaso, en el tema de la formación de precios marginalistas, ¿no? Que eso es lo que se produce en la electricidad en España o en otras commodities, ¿no? Yo ahí, a ver, los que sois economistas,
seguro que no sé en qué año de la carrera, en tercero o tal, os explicaron que la formación del precio tiene que ser marginalista. Y ya pues salís de la carrera con esa idea, ¿no? A los ingenieros nos hablaban de costos, no de precios, ¿no? Íbamos a intentar batir nuestros costos, luego nos peleábamos con los comerciales, ¿no? Que nos apretaban todavía más, pero no hablábamos de precios, ¿no? Para mí, un precio, una fijación de precios como la que actualmente se está haciendo, tiene sentido en un mercado donde la oferta es ilimitada, tiene una profundidad importante y la demanda le pasa exactamente lo mismo. Y ahí la fijación de precios, pues sí, se acaba encontrando en el óptimo económico. Fenomenal, fenomenal. Pero ¿qué pasa cuando los mercados, me da igual el de oferta que el de compra, se cartelizan o acaban siendo oligopolios? Y pongo como ejemplo la OPEP. En el momento en el que entra la OPEP, se acabó. Ya no hay un precio marginalista, hay un precio que es el que le da la gana a la OPEP. Y va jugando con la oferta. Y ahora lo subo, y ahora lo bajo, y ahora me interesa, y ahora no me interesa. Y se dan otros mercados. A la contra, un mercado en el cual la posición compradora es la que detenta el oligopolio. Lo vemos mucho en los mercados donde se trabaja con el sector primario. Los cafeteros, pues manda los que compran el café, no mandan los productores del café. Y de, bueno, pero eso pasa en Colombia y tal, sí, ya. ¿Y qué pasa con el pescado en España? Mandan las conserveras o mandan los compradores en lonjas y no manda el pescador. ¿O qué pasa con la parte agraria en Europa? Pues algo parecido. Y ahí en Europa se ha solucionado interviniendo el mercado de alguna manera, que es con la política agraria común, dando dinero o subvenciones directamente al productor. Porque si se las dieras al comprador, no las iba a retornar al productor. O sea que, vuelvo otra vez, un mercado de formación de precios marginalista funciona cuando las posiciones son equilibradas y con una profundidad de mercado importante. Cuando hay un oligopolio no funciona. ¿Y qué hay que hacer cuando hay un oligopolio? Pues probablemente hay que intervenir el mercado y hay que crear otras reglas. Y entonces, pues hay países que dicen, por ejemplo, que la nuclear la sacan de su mix, que no entra en el mercado marginalista y que la dedican en base para dar un suministro, una garantía de suministro a un determinado precio, ¿no? Y hay otros países que protegen a los consumidores más desfavorecidos. Es decir, pero si no hay una intervención en un mercado que no funciona, pues va a seguir sin funcionar. Y se puede poner a 180 o a 225 euros el megavatio, que va a seguir sin funcionar. Sin funcionar. En este momento, pues sabéis la pelea, la ministra emite un real decreto para intentar meter en vereda a los oferentes principales de energía, a ese oligopolio. Estos no lo aceptan, se revuelven, hacen que el mercado se ponga en contra de este real decreto porque intentan transferirle ese coste al mercado, intentan también movilizar a partidos políticos y estamos en esa pelea. España recurre a Europa para pedir medidas. Entre otras medidas, hemos pedido poder hacer compras comunes de gas, compras integradas. Y Europa nos ha dado una larga cambiada, nos ha dicho que ya lo estudiará. ¿Por qué? Porque eso significaría recorrer el camino contrario a lo que hemos hecho en los últimos 21 años, que es una liberalización absoluta de los mercados. Yo no tengo la clave, ¿eh? O sea, no sé si hay que volver atrás, volver a medias
o hacer un pool para cuartillos de solamente mercado regulado y dejarla liberalizado el resto, no tengo ni idea. Pero Europa nos ha dado una larga cambiada, ¿no? O sea que no está la cosa clara, ¿no? Vale. Yo vuelvo otra vez al origen. Garantía de suministro. Nosotros, infraestructuras a disposición 100%. Sabemos que tenemos un problema a partir del 1 de noviembre con la caída del gasoducto magrebí. Estamos tomando medidas mitigadoras y luego estas tensiones de precios en el mercado ya no es algo que esté dentro del ámbito de Nagas. Somos meros observadores. Igual desde la barrera, desde primera línea, vemos los toros, pero somos meros observadores. No tenemos mucha capacidad de influencia. Vale, has mencionado antes el escenario N-1, ¿no? Que es el que consideráis, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿el proyecto Castor habría sido un escenario N+1? ¿Y cómo cuantificas el hipotético efecto que habría podido significar el Castor? ¿Cuántos días de suministro habría asegurado? Etcétera. Y esto es una pregunta que está por aquí, formulada de otra manera. Y también, ¿cuántos días, ya saliendo del Castor, cuántos días de reserva de gas tiene actualmente el Reino de España? Bien. Es muy variable las reservas que podemos tener en España. Como os digo, en este momento tenemos las plantas llenas y eso cuenta también como almacenamiento de gas en formato GNL, y los yacimientos, los almacenamientos subterráneos no los tenemos muy llenos. Podemos tener aproximadamente en almacenamientos subterráneos del orden de 30 días del consumo español, pero no lo podemos sacar en 30 días. Lo podríamos sacar en 120 días, lo cual significa que tenemos la cuarta parte, podríamos dar el 25% de la demanda con almacenamientos, pero el resto, el 75%, hay que seguir buscándolo a través de conexiones internacionales o de plantas, ¿vale? Esa es la primera. Castor. Pues Castor, si hubiera ido bien, cosa que ya hablamos la otra vez, no fue ni medio bien, no nos hubiera sacado de pobres. O sea, hoy tenemos 3 almacenamientos, hubiéramos tenido el cuarto, y en vez de tener ese 25%, pues hubiéramos tenido el 34%, digo, por decir una cifra, o el 35% de la capacidad de demanda diaria, pudiéndola dar desde almacenamientos, pero no nos hubiera sacado de pobres. Vale. Hay otra consideración, una pregunta, dice, fiscalmente el Estado es un gran beneficiario de la subida de precios energéticos por el simple crecimiento de la base imponible. ¿Podría restituirse al sistema o al consumidor este incremento de beneficio fiscal? Bueno, la primera cosa es si realmente el Estado es un gran beneficiado de esta subida de precios, y la segunda, ¿qué debería hacerse con ello, no? En electricidad se ha bajado el IVA, con lo cual, aunque el precio haya subido, pues estarán haciendo la formulita, ¿no?, de ese incremento de precios, si es compensado con la bajada de IVA o no es compensado. Yo creo que la bajada del IVA ha sido muy importante y no creo que lo compense, pero bueno, ahí andarán. En gas no se ha producido la bajada del IVA y sí hay un incremento de ingresos por parte del Estado. Y es un incremento de ingresos, a ver, no está tan cara como la electricidad, pero la cantidad de gas que se vende en el mercado es mucho mayor que la electricidad. Estamos en un 140% respecto a la electricidad. O sea que sí, hay unos mayores ingresos fiscales por IVA sin ningún género de dudas. Vale, acaba de entrar una pregunta. Dice, ¿crees que sería viable y necesaria la interconexión con Francia por Cataluña-Midcat? Sí, a ver, ¿te acuerdas de Santa Bárbara cuando truena, no?
hace 3, 4 años, cuando intentamos la conexión por Cataluña, que es la continuación del Martorell-Figueras. En este momento el gasoducto llega hasta el RIC. Tenemos la ingeniería terminada, tenemos la tubería acopiada y, sin embargo, la Comisión Nacional de Energía Española, junto con Energía y Competencia, junto con el Ministerio de Industria, dijeron que no a esta interconexión. Su homónimo francés, la Comisión Reguladora de Energía francesa, dijo que no, y el único que dijo que sí fue el regulador portugués. El regulador portugués intuía que una mayor conexión pues iba a igualar los precios entre España y Francia. Francia probablemente lo que veía es que si aquí los precios en Francia siempre son un poquito más baratos que en España, 1 euro, a veces 2 euros, 2,5 euros, sobre una media de 20 euros. O sea, hay un 8 o 10% por encima del precio francés. Entonces ellos intuían que si se igualan los mercados, pues el precio francés podía subir, aunque fuera ligeramente. Entonces es entendible que no quisieran hacerlo, que pusieran todas las pegas posibles y finalmente no quisieran hacerlo. Sin embargo, yo no entendí muy bien la posición española. Había fondos europeos, era un gasoducto financiable y, sin embargo, se decidió no ejecutarlo. Son esas señales que yo antes hablaba, que se vienen dando en muchos sitios desde hace 4 años, que imposibilitan hacer infraestructuras de gas porque nos asemejan al oil o al carbón, ¿no? Entonces, pues, y claro, cuando llegan estos tiempos, dice, ay, si tuviera la tercera conexión por Francia, viviría más tranquilo. Pues efectivamente, viviríamos más tranquilos. Tendríamos una mayor garantía de suministro y probablemente no una tensión tan fuerte como la que podemos tener a finales de este año en el mercado. Vale. Joan Pons, que si quieres matizarlo, Joan, puedes hacerlo de viva voz, dice, mientras las renovables no sean gestionables, el precio del CO2 al carbón y al gas encarece la electricidad de una generación que por el momento es necesaria y no tiene alternativa. ¿Qué dirías? Sí, que tiene toda la razón. Es así. Es así. Sí, sí. Más, la subida de precios del gas será un fenómeno transitorio hasta la primavera del 22, como opina Acer en su informe al Eurogrupo del pasado 4 de octubre, o crees que va a tener un impacto más estructural? Dice, si supiera la respuesta me forraría, ¿no? Pero sí hay alguna cosa que se puede decir de esto. ¿En qué se basa Acer? ¿O en qué se basan algunos políticos? Miran el mercado de futuros y ven la curva para el mes de abril. Y la curva para el mes de abril está conformada por los fundamentales de mercado, por la oferta y la demanda, y eso imaginemos que nos da un precio de casación que se parece mucho a antes de este problema y podían ser, pues no sé, 18 euros megavatio. Pero como hoy el gas está caro, los traders visualizan un gas caro, tienen en la mente $70, $80 y esos 16 o 18 que dicen los fundamentales lo elevan a 25, por ejemplo, ¿vale? Entonces, los políticos ven que el gas en abril, alguien dice que va a estar a 25 y se creen que va a estar a 25. Pero es que dentro de un año, esa curva que ahora vemos, dentro de un mes, se va a trasladar exactamente un mes.
Y lo que hoy la curva marca para abril, lo marcará para mayo. Y dentro de 2 meses lo marcará para junio. Yo creo, y no tengo la bola de cristal, pero creo que los precios van a seguir altos durante tiempo. Vale. A ver, aquí hay dos que hablan de... Bueno, una, el gasoducto Magreb-Europa tiene una sociedad que lo mantiene y opera. Si con el cierre deja de operar, ¿cuál será la vida útil del gasoducto, dado que el tramo subterráneo y las estaciones de compresiones precisan atención permanente? Sí, esa es fácil, esa es de Joan Seguro. Mira, ONIM, el propietario del gasoducto magrebí y de la mitad del gasoducto submarino hacia España, nos ha preguntado, nos ha hecho una solicitud de ayuda para 2 hipótesis. Una es qué hacer para hibernar el gasoducto durante 6 meses. Y esa la contestación es, bueno, pues lo despresurizamos, pero dejamos gas dentro del gasoducto, lo dejamos, no sé, a 20 bares, por ejemplo. Seguimos haciéndole vigilancias, seguimos haciendo protección catódica de ese gasoducto. En la estación de compresión paramos las máquinas rotativas, pero las viramos una vez a la semana, giramos los equipos y hacemos eso, lo que llamamos un hibernaje temporal. Si pensamos que la instalación se va a parar para más de 2 años, pues incluso igual no solamente es despresurizar, igual tienes que quitar todo el gas de las infraestructuras, igual tienes que inertizar con nitrógeno y preservar muchas cosas, probablemente incluso subestaciones eléctricas, habrá que bajar la potencia contratada de electricidad y eso luego a la hora de recuperar, de volver a poner en marcha, pues cuesta más tiempo. No lo haces en 10 minutos como sería el primer caso. Naturgy ha hecho una propuesta a ONIM de mantener el tiempo que sea necesario el gasoducto operativo, aunque esté despresurizado, en esa primera forma que os he comentado, de modo que luego el arranque pueda ser rápido. Y en esa propuesta, o sea, Naturgy ya a partir del día 1 de noviembre ya ha desaparecido la sociedad que opera, o ha desaparecido del capital de la sociedad que opera ese gasoducto de Metragas. Pero ha hecho la propuesta por el interés que tiene en que eso un día otra vez esté en marcha, ¿no? Y ONIM por ahora ha dicho que se lo está pensando, que la segunda quincena de octubre volveremos a hablar. O sea, estamos en una, hay que tenerlo en la cabeza, en una situación geopolítica muy rara y en una negociación entre árabes, donde las posiciones a veces no obedecen a los cánones que nosotros tenemos de negociación. Nosotros probablemente somos mucho más directos, si quieres, quieres, si no quieres, no quieres. Pues estos son más tranquilos, más pausados, te están testando, pero por ahora esa es la realidad. O sea, ONIM no ha dicho todavía en qué quiere hacer con ese gasoducto, cómo lo quiere dejar. Para que te hagas una idea también, el coste de tenerlo todo operativo son como unos 20 millones de dólares al año. Depende cómo lo mires, es decir, si lo miras en un gasoducto que está operativo y funcionando, no es dinero, pero si lo miras en una cosa que es inútil y que está parada, pues es tirar dinero al Atlántico, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver qué decisión adopta Marruecos. Nosotros ahí como en Agas lo más que podemos hacer es colaborar. El gasoducto submarino lo mantenemos desde Nagas, aunque le cobramos
el 50% de ese mantenimiento a ONIM. Y ONIM ya nos ha dicho pues, que ese contrato que tenemos de mantenimiento, desgraciadamente, finaliza el día 31 de este mes. Hombre, en la responsabilidad de un operador diligente como somos Enagás, no vamos a dejar de hacer las labores indispensables para que ese gasoducto se mantenga en buenas condiciones y se pueda arrancar en el momento en el que se quiera arrancar. No sé, Juan, si con esto te he contestado. Sí, gracias. El costo es un poco más, porque soy consejero 6 años de la sociedad, son 35 millones, pero sí, has constado sobradamente, Juan Andrés. Yo te digo una negociación que hemos tenido durante los últimos 6 meses para poder operar y mantener ese gasoducto desde una sociedad entre ONIM y Enagás. Es que somos demasiado baratos, joder, somos demasiado baratos. Integraríamos eso con el resto del sistema español desde el punto de vista de OIM, incluso dispatching, por eso podemos dar un coste un poco más bajo. Sí. Bueno, yo complementando, Juan Andrés, y que me da la palabra un segundo, ese gasoducto hubo que hacerle hace 6 años una operación de rock dumping. El rock dumping es una cosa complicadísima, que es hacer un dique sobre el gasoducto, porque se mueve. El fondo marino de Gibraltar es tremendo. Entonces, esa operación costó más de 200 millones de euros. Es decir, que bueno, eso dejado de mantener 4 o 5 años, yo creo que la podemos dar por perdida esa infraestructura. No, ese rock dumping, como bien sabes, lo hicimos desde Enagás, subcontratamos nosotros a la compañía con una ingeniería inglesa y desde luego vamos a seguir haciendo las vigilancias exactamente igual como hasta ahora, el robot submarino, sabes que tenemos contratado a Salvamento Marítimo del lado hispano para que haga las correspondientes vigilancias, la Guardia Costera marroquí del lado marroquí, eso vamos a seguir haciéndolo exactamente igual, incluso aunque no nos lo paguen. O sea, creemos que esa es una obligación que no podemos dejar de hacerlo, ¿no? Sí. Hay una pregunta que un poco se sale de la línea más técnica y entra en una línea, yo diría, más social. Dice, ¿por qué no se hace más pedagogía para contar, para explicar que las infraestructuras de gas son un activo de paso y que su utilidad puede hacerse extensiva al uso de hidrógeno, biogás o incluso como almacenamiento en tuberías para la regulación? No sé si la respuesta es por qué o es qué se hace, cómo se valora este tema. Ya lo damos, o lo damos porque no se puede, o sea, no es necesario hacer más pedagogía, es necesario. Tenemos que comprender como ciudadanos pues, la importancia de estas infraestructuras y por lo tanto ser más sensibles a las repercusiones que tengan. ¿Qué opinas? Juan Andrés, yo no sé si vosotros me oís bien. ¿No? No, Juan Andrés, te has quedado... Vale. Vale. Bueno, ahora ya tornen a entrar d'aquí un moment. Que el truco. Ah, vale. Sí. Vuelve a entrar, vale. Sí, Daniel, la pregunta aquesta que has fet, que l'he feta jo, anava amb la idea de que la necessitat d'anar cap a les renovables i per resoldre el problema de la variabilitat de la generació, una manera és controlar no la generació com s'ha fet fins ara, sinó gestionar la demanda. I la
possibilitat de gestionar la demanda generant hidrogen que ho puguis emmagatzemar en algun lloc, jo crec que seria una utilitat per tots aquests quilòmetres de tuberies de gas que tenim, perquè es vegin aquestes tuberies no com a una amenaça al CO2 cremant gas, sinó senzillament com un complement més a la instal·lació de renovables. No? Crec que canviar la visió aquesta de la societat pot ser útil per evitar aquest rebuig al gas o a les infraestructures. I allà m'ha sortit de pas sobre el país. Sí, ara ha entrat algú, però amb un nom diferent, que per tant no sé si és ell. Juan Andrés, ¿estás ahí? No. No, és evident que no encara. Deu tenir problemes de connexió. Bueno, si algú vol anar afegint alguna cosa, Joan, si vols animar el cotarro fins que entris el Juan Andrés, tu mateix. O Joan o qui siguis, igual, Yo estoy de acuerdo con la pregunta de José Ballar. Es la utilidad de las infraestructuras para el hidrógeno, probablemente, sobre todo si es el hidrógeno mezclado con el gas natural o mezclado con el biogás, eso no exigiría grandes esfuerzos y probablemente es una cosa necesaria y deberíamos mentalizar a la gente de que esa infraestructura va a ser necesaria para la sociedad, porque si no, lo tenemos negro. Sí. Sí, tienes razón. Es decir, va a ser importante para equilibrar el sistema eléctrico en un escenario altamente renovable. Es que no hay otra solución. Necesitamos, digamos, gestionar la generación. O sea, no se puede dejar sin gestionar. Pero es que además hay un problema mayor, que es que el balance durante el año en un escenario altamente renovable pues es excedentario en el primer semestre y deficitario en el segundo trimestre del año. Y claro, de alguna manera hay que hacer un trasvase de energía pues desde el primer semestre al segundo semestre. Y la única, digamos, oportunidad que tenemos es el gas, el hidrógeno, el biogás, el gas renovable, no hay más. Y capacidad de almacenamiento, claro. Capacidad de almacenamiento. Teniendo en cuenta que el juego electricidad, hidrógeno, electricidad es un juego económicamente demencial, es absolutamente en pérdidas ese negocio, pero sin embargo el gas, el hidrógeno es una materia prima para la industria, materia prima realmente, que puede ser incluso materia prima para la producción de combustibles sintéticos, nada despreciable en este sentido, y es una materia prima como vector energético para la industria, para el calor, porque el hidrógeno tiene una capacidad y unas potencias tremendas que con la electricidad esas potencias instantáneas son muy difíciles de conseguir. Entonces, yo creo que todo eso es un juego que va a favor. Electricidad de hidrógeno para utilización directa en la industria, a mí me parece que es una cuestión que pues, va a cuestión de precio. Hoy he leído en un sitio, no sé, en un sitio así, que los precios del hidrógeno iban a caer rápidamente, los precios de producir de hidrógeno a partir de renovables. Ojalá sea así, porque pero ya te ha dicho él de que todo eso es un problema de precio del CO2. Por lo tanto, digamos, si el CO2 empieza a pasar de arriba a 200 o más, a 400, como ha dicho él, todo eso tiene solución. Digamos, el precio del CO2 será justamente el que permita el equilibrio del sistema, no hay más. Y no sabemos cuál es. Digamos, no. Hay países, por ejemplo, Suiza, que tiene ya un tope hoy a 200 y dice, y si hace falta, pues lo subiremos para arriba de 200. O sea, yo creo que eso vendrá solito. Pero sí que de alguna manera es increíble que todo ese mundo, digamos, de la gasificación, por decir algo, la gasificación renovable, pues es el gran desconocido. Nadie trabaja el concepto, nadie trabaja, digamos, la tecnología y eso pues no acabo de entenderlo, porque va a ser clave en el equilibrio del sistema. Pero el precio del CO2 hay que tener en cuenta, lo aplicamos en Europa, pero si no lo aplica todo el mundo, Europa se suicida. O sea que este es un tema que a mí me hace mucha gracia, pero bueno, a 400 en Europa y mientras tanto China y el resto claro. Bueno, pues, no lo pagan. Pues
Pues Eso, del mundo, porque ya lo estamos haciendo. Porque y Europa tampoco hace nada, porque para hacer eso, la protección de fronteras debería estar más desarrollada y no ahí con miedo de Alemania, pues que digamos va a tener problemas para exportar a China y tal. Es decir, si realmente la Unión Europea no se cree el camino, que no lo haga. Y ese es el problema que tenemos, ¿no? Porque el camino a medio hacer, lo que he dicho antes, desde el 2005 hasta el 2021, sin hacer los deberes, 16 años perdidos con la tasa de CO2 que no ha servido para nada. Pues bueno, pues mal vamos, pero mal vamos. El problema que tenemos es una Unión Europea que no tiene, digamos, valentía para aplicar lo que está pregonando. O lo hace o que se retire, es que no hay más. Bueno, pero es que la Unión Europea sola en el mundo es el suicidio. Yo no creo que te puedas suicidar. O sea, no está tan sola. Déjame hablar un momento. La Unión Europea habla de introducir una tasa a los productos importados en función del CO2 que contengan. Mientras no haga esto, hacer lo tuyo te lo crees, pero es suicidarse. Yo no lo veo en absoluto. O sea, tú te lo puedes creer, pero es que si solo en el mundo lo aplicamos nosotros, pues desaparecemos. O sea que otro tema que no se ha comentado es, yo creo, o que está en el fondo del tema, es la creciente irrelevancia de Europa en el mundo. Es decir, somos un cero a la izquierda y ahí Rusia está jugando con Europa porque, como dicen ellos, China me compra 160 BCMs y los que le van a comprar van a ser la India y China y tal, y Europa es un cero a la izquierda. Entonces, y suponiendo que Europa se lo crea y lo haga, resuelve el 10% de las emisiones del mundo. O sea, que te suicidas sin resolver nada. Yo creo que, vaya, no me creo que esta política se pueda hacer si no quieres. Ahora, si quieres desaparecer y suicidarte, bien, pero si no, esto no se puede sostener. Juan, tiene razón. Lo que ocurre es que los acuerdos de París y los acuerdos que se han desarrollado hasta ahora a nivel internacional, que se han firmado, introducen el poner una tasa sobre el CO2. Lo que pasa es que como globalmente no se hace caso, no hay una gobernanza global, estamos colgados. Pero ahí el compromiso lo tienen. Ahora, ¿cuándo lo van a cumplir? Es otra cuestión y tienes tu razón en ese tema, absolutamente. Yo creo que hay una cuestión que no ha comentado Juan Andrés, que es que China está viendo que quemando carbón no tiene solución porque le van a poner la tasa, ya se la ha puesto Estados Unidos y pronto se la pondrá Europa, y ya ha empezado a entender que tiene que cambiar el carbón por gas natural. Y de esa manera, o sea, las emisiones de CO2 en el mundo son 36 gigatoneladas año de CO2. Si China cambiara el carbón por gas, bajaría 9 gigatoneladas. Europa en 2050, con todo el esfuerzo que vamos a hacer, bajará 4. Es decir, no nos engañemos, los próximos 15 años van a ser de una compra de gas por parte de China desmesurada, porque tiene que eliminar su carbón. Y eso van a ser 1000 BCMs. 1000 BCM van a tensar los precios de manera tremenda. Y Europa va a tener un problema de precios de gas, porque como decía muy bien Juan Andrés anteriormente, compramos a corto y compramos poca cantidad, perdurando el tiempo, y esa transición China la va a tener que hacer porque si no, comercialmente no va a sobrevivir. Por lo tanto, el problema es un problema a largo plazo y grande. Europa tiene que buscar su camino. Estamos perdidos. Con ministras, yo diría que ultrarradicales en el tema medioambiental, bueno, es una línea, pero con esa línea vamos a tener un problema industrial tremendo y un problema de precios tremendo. Vale. Hay que conjugar otras cosas. Reducir emisiones y buscar unas soluciones que permitan una transición ordenada, creo yo. Estoy absolutamente de acuerdo con los dos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué creéis que va a pasar en la COP26 en Glasgow, que es dentro de 15 días? Pues nada. Yo creo que vamos a seguir en la misma errada línea de que Europa los adalides de la descarbonización. Sí, sí. No, es que además, en el caso de China, ellos están trabajando con una perspectiva y muy importante. China son 1.400 millones de habitantes, de los cuales tienen 900 millones que tiene que desarrollar. Y ellos están haciendo, si ahora tienen el 80% de carbón, de energía, o 70-80% de energía, producción de energía eléctrica con carbón, y digo, oye, si como o cambiamos esto y empezamos a poner una producción de energía eléctrica con gas, o aquí esto va a ser la debacle, porque no podremos desarrollar a esos millones que tienen de chinos que tienen que desarrollar, porque tienen un programa ellos tienen un programa como país totalitario perfectamente definido de hasta dónde van a llegar desarrollando a su población.
Y eso es un tema muy importante. Y esa es un poco la base por las cuales ellos están sentando el camino. Y dicen, al gas, al precio que sea. La renta per cápita china, 14.000 euros habitante, la de España 34.000 y la de Estados Unidos 51.000. Claro. O sea, son muchos y todavía con mucho recorrido en crecimiento de renta per cápita. Es así. Ellos tienen entre 800 y 900 millones de personas en pobreza, por debajo del límite de pobreza. Y tienen 300 millones o 350 millones que están bastante bien y 150 millones que son ultra ricos. Y esos 350 millones son los que animan a nosotros y que le obligan al Estado chino a lanzar hacia adelante los 800 millones. Y ahí ocurre esos 1.400 millones, 14.000 euros o dólares, pues los tienen que incrementar a 15.000, 20.000 sucesivamente. Sí, sí. Y India son 6.000 euros de renta per cápita año, ¿eh? Y son un carro de indios también. Pues 1.200 millones, son 1.200 millones, casi nada. Fíjate. Sí, sí. Además, la pobreza de India es mucho más manifiesta que la de China. Es una pobreza absolutamente manifiesta. En las calles de la India ves allí una pobreza extrema, extrema, extrema. Y, bueno, y ves poco a poco los pocos que estén fuera de esa pobreza. Es un tema muy dramático. Y habéis visto cómo ha pasado incluso con el COVID. O sea, eso es un desastre absoluto, ¿no? A mí de los 400 millones, de los 400 euros que ha dicho Juan Andrés, yo estoy de acuerdo en que la tasa o la carga fiscal sobre el CO2, porque en el fondo es una carga fiscal sobre el CO2, es una carga fiscal, eso es una cosa muy importante y son un montón de dinero espectacular. Y con el sistema que tenemos en Europa, el ETS, lo que hace es, eso lo regula la Unión Europea, lo regula aguas arriba y regula las subastas y a dónde va a llevar. Y la subasta, que además es especulativa, lo puede llevar al eterno. Pero en la cuenta que decíamos antes, ese dinero, ¿quién lo recibe? Lo recibe la administración. Y es la que lo administra con voluntad propia, porque no hay una regla de administración de ese dinero. Y yo creo que lo razonable sería que ese dinero revertiese de una forma u otra en el sistema energético, el que fuere, el sistema de gas, el sistema eléctrico, y por ese camino revertiese en los consumidores. Yo creo que ese dinero sería importantísimo, salvo que el gobierno pues, tuviera unos planes que fueran suficientemente transparentes para decir, mira, lo perdemos, lo gastamos por este lado, pero oye, es un dinero que se ha extraído de los consumidores, porque los que han pagado en definitiva ese dinero han sido los consumidores. Pues de alguna forma debería revertir sobre ellos, entiendo yo, vamos. A ver, volvemos un poco a las preguntas que había. Son unas 10:40 casi. Yo creo que yo recuperaría una pregunta de Josep Ballart, Juan Andrés, que cuando tú has estado desconectado ha aclarado un poco el sentido de su pregunta, en el sentido de que las infraestructuras gasistas no se viesen, es decir, no se viesen como algo del pasado, de la distribución de un combustible fósil que hay que ir dejando, sino la oportunidad para hacer una transición utilizando otros tipos de gases, ¿no? Como el hidrógeno, el biogás, etcétera, digamos, ¿no? Es decir, que la sociedad viese el sistema de gasoductos como algo al servicio de una transición energética y no tanto al servicio de quemar solamente combustibles fósiles, digamos, ¿no? Es esto, ¿no, Josep? Lo que querías transmitir. Sí, Dani. Sí, vamos, la infraestructura gasista española está perfectamente preparada para vehicular gas natural, como lo hace en este momento, o vehicular hidrógeno por las mismas canalizaciones. No hay ningún problema de calidades de materiales o cosas parecidas, ¿no? ¿Cómo va a funcionar esto? Yo creo que ya lo hablamos la otra vez, ¿no? Hasta una mezcla de hidrógeno en volumen del 11% lo podemos vehicular sin sacar los parámetros de calidad del gas de los márgenes
que nos imponen las normas de gestión técnica del sistema. Sería, por lo tanto, un gas perfectamente consumible en nuestras casas y no nos enteraríamos. Funcionaría todo exactamente igual y las fábricas exactamente igual. Y si queremos pasar de esos volúmenes, lo que tendremos que tener ya son gasoductos dedicados. Y no necesariamente gasoductos nuevos. Hay muchos gasoductos en la geografía que, según la demanda ha ido subiendo, pues se han duplicado. No sé, por ejemplo, desde Barcelona hasta Paterna, hasta Valencia, pues hay un gasoducto duplicado. El antiguo, más de menor diámetro, y el nuevo. Pues se podría ir haciendo la transformación, pasando 100% de hidrógeno a uno de los dos gasoductos y a ir colgar los clientes industriales que vayan a consumir 100% de hidrógeno, ¿no? Y poco a poco ir haciendo un cambio de combustible, ¿no? La experiencia en España todavía es relativamente reciente. Los cambios del gas ciudad al gas natural, ¿no? Que esto empieza en el área de Barcelona, pero cuando llega a ciudades más alejadas, como puede ser, no sé, Oviedo o San Sebastián o Coruña, pues pasan años. Estamos hablando de finales del siglo pasado. Nosotros desde Gas Euskadi todavía hicimos la transformación a gas natural junto con Idón de la ciudad de Lisboa. O sea que hay gente todavía que eso lo ha sabido hacer, ese paso. La vuelta a un gas como el hidrógeno, que es más parecido al gas natural que teníamos antes, pues se hace exactamente igual. O sea, no hay problema para hacer esa conversión, ¿no? Y nosotros como Nagas estamos metidos en bastantes proyectos de hidrógeno precisamente porque lo que queremos es que nuestra infraestructura siga siendo útil en esa transición vehiculando hidrógeno, ¿no? Y en los gases renovables exactamente lo mismo. Estamos ya en varios proyectos de aprovechamiento de gases renovables para inyección directa a red, una vez que los has depurado y aprovechado en formato prácticamente metano, ¿no? Ese es nuestro interés, sí, sí. Vale. Había precisamente una pregunta que decía algún apunte respecto al gas renovable. Pero ya supongo que con lo que acabas de comentar ya más o menos queda contestado. Hay una pregunta que dice, ¿cuál es el futuro para Midgas? ¿Veremos un hub fuerte en el futuro que pueda ser un referente en el sur de Europa con volúmenes relevantes? Hombre, Midgas ya es un hub en referencia. En Europa tenemos uno en Reino Unido, tenemos uno en Holanda, Francia, Italia y nosotros. O sea, estamos bien posicionados. Hombre, esto es un poco también como la bolsa española, que no deja de ser un hub de acciones, ¿no? No estamos exentos de que un día venga una compañía titular de otro Europa y nos compre y nos integre y nos convirtamos en un subhub. Pero hoy yo creo que el hub de España es un hub que tiene unas cuentas económicas saneadas, que está dando un buen servicio, tiene una página web que invito a que la veáis, donde se pueden ver los precios diarios, los del día siguiente en formato gas, en formato GNL, se puede ver el número de actores que están trabajando en el mercado cada día, se ve el porcentaje del gas que pasa por este mercado respecto a la demanda, y hay días que está pasando pues el 20 y tantos %, a veces el 30% del gas final, cifras muy importantes en un hub que en teoría es mercado marginalista. Pues en el hub español está pasando mucho gas, ¿no? Tiene una cosa buena, que además solicita a los actores garantías y por lo tanto da garantías. Operación que se cierra en el hub está garantizada que el actor que ha cerrado la operación la va a llevar a término, y si no, pues hay una garantía detrás que la cerrará, ¿no? Eso es muy importante para un hub, que tú estés seguro de que lo que compras te van a entregar
o que lo que vendes te lo van a pagar, que no te vas a quedar luego ahí colgado de la brocha. Yo creo que está funcionando bien. Originalmente, cuando se empezó con este hub, ahora ya como 8 años, pues no acabó de tirar. De hecho, tenía base en Bilbao, no fuimos capaces de sacarlo adelante. Se trasladó posteriormente a Madrid. Yo creo que hubo un impulso político y unas ganas de que esto funcionara y ha acabado funcionando. Joan Pons pregunta si el gasoducto del Adriático, que debe vehicular gas de Chipre y quizá Israel, no puede España, no puede llegar a España. Supongo que la pregunta debe ser esta, Joan. Puede aprovisionar o contribuir al aprovisionamiento español, porque está o sea, en el Mediterráneo se han descubierto yacimientos importantes, Israel y Egipto, y esto no puede contribuir al abastecimiento español. Mira, nosotros, Joan, participamos en el gasoducto TAP, que como sabes trae gas desde Azerbaiyán hasta Italia. Ahí son 2 gasoductos, TANAP, que llega hasta la frontera entre Turquía y Grecia, y TAP, que es el que nosotros tenemos un 20%, junto con Snam, Fluxys, Aspo y los azerbaiyíes. Vehicula 10 BCMs desde Azerbaiyán, que ya es distancia. Funciona, es rentable. Desde el día que lo inauguramos está a tope y no para. Con lo cual, sin duda, cualquier otro descubrimiento que se haga en esa zona norte del Mediterráneo, vamos a ser capaces de reconducirlo hacia el mercado europeo. Hasta Italia seguro. Hasta España ya la cosa se complica más, ¿no? Un gasoducto submarino Italia-España, pues el costo probablemente será prohibitivo. Pero no cabe duda que cualquier llegada de gas a Europa descomprime el sistema y al final también tiene una afección a tu precio, ¿no? Aunque estés relativamente alejado. Hombre, cuanto más cerca mejor. Seguro que de TAP se está beneficiando más Austria que nosotros. Pero Italia en primera, vamos, seguro que se está beneficiando. De hecho, el hub italiano pues siempre ha sido el hub más caro de Europa, con amplia diferencia, y ahora hay días, bueno, está un poquito más caro, a veces empata con TTF o con nosotros, otro día está un poquito por debajo, pero ya se empieza a equilibrar con el resto de gases europeos y ha sido la llegada de TAP, ¿no? Se habla bastante, otra vez resurge, os acordaréis de aquellos tiempos, el transsahariano, el Nigeria-Europa, ¿no? O pasando por Argelia o pasando por Marruecos. Vuelve otra vez a aparecer por ahí, ¿no? Son muchos kilómetros. También Azerbaiyán nos pareció una locura cuando nos lo plantearon hace 6 o 7 años y mira, está funcionando y funciona muy bien, ¿no? Entonces, ¿por qué no el transnigeriano, el transsahariano, ¿no? Hay una pregunta muy genérica, digamos, y si os parece, con eso podemos cerrar, porque faltan 10 minutos para las 11. Dice, relacionado con la primera pregunta de Francesc, que ahora no recuerdo cuál era, pero dice, ¿cómo valoras el proceso de liberalización del sector realizado en España durante estos años? Uy, eso que conteste Juan Pons. Bueno, pues que, o a dúo. Como director general en su día de Sedigas y luego también director general de estrategia en Enagas, lo vivió en primerísima persona. Joan Puertas también, por supuesto, pero... Juanes, si nos volvemos hacia atrás, ¿añoramos la época de la integración vertical o estamos contentos con a dónde hemos llegado tras este proceso de liberalización? Es difícil de decir, ¿no? Yo creo que para el sector industrial ha sido una gran cosa. Para el doméstico, la verdad es que cuando te miras el interés de cambiar de proveedor por 5 o 10 euros al año, si es que llega,
Yo creo que se ha hecho, yo lo veo útil para grandes consumidores porque realmente introduce una competencia en el suministro. Para el doméstico, la verdad es que no sé si tenía mucho sentido. Pero bueno, eran tiempos de liberalización y la Thatcher y el Reagan. Bueno, en Estados Unidos no han ido tan lejos como Europa, yo creo. O sea, el tema doméstico lo han tenido más. Y bueno, como decías tú, se está llegando ahora a un mercado muy de corto plazo, ¿no? Complicado, en fin, no sé, bueno. Toda la respuesta, Juan Andrés, antes. Yo creo que el problema del mercado actualmente es el exceso de comercializadores o de especuladores en el mercado. Si tienes que comprar gas, tienes que tener un tamaño. Entonces, consigue unos precios que tienen un volumen de compra importante. Con 160 operadores que operan básicamente en el mini-gas, porque los que compran fuera son 4, pues hay solo especulación y eso es una mala cosa. Yo creo que el gobierno actual pretende jamón gordo que no pese. Quiere fomentar la competencia, pero en este mercado la competencia es imposible porque es un mercado imperfecto. O sea, yo creo que debería replantearse que haya un oligopolio y que sean 5, 6, 7 las compañías que compren y como tú apuntabas y alguien ha dado la pista al ministro, al presidente del gobierno para que vaya a pedirlo a Bruselas, pues se agrupen las compras, porque si no estamos perdidos. Yo creo que la única manera de bajar los precios del gas es comprar grandes cantidades y de manera cooperativa. El sistema actual, como decía Joan Pons, en el sector doméstico no aporta nada, solo aporta costes. La CNMC en la parte de energía nos cuesta 100 millones al año. Yo creo que tener 100 millones de un regulador de un sistema que no, pues pasemos de regulador y yo no sé, simplifiquemos esto, porque yo creo que no. Bueno, en mi opinión es que los tiempos pasados eran mejores, honestamente. Sí. Sí, comparto absolutamente lo que decís. Sí, vivimos las dos etapas y probablemente en aquella situación donde podía haber un único comprador, o como Juan apunta, varios compradores, pero pocos compradores para que tengan potencia de compra, y probablemente regulado, como era entonces, o por lo menos con la lupa grande del ministerio encima, para que hubiera una transferencia honesta de costes con unos márgenes razonables y justitos, pues probablemente estaríamos en mejor situación de la que estamos ahora, ¿no? Sí. Bueno, nos quedan unos minutos. Queda una pregunta más de Juan Puertas. Dice, has comentado que España tiene las infraestructuras dobladas y no hay riesgo de desabastecimiento, pero depender del gas nacional, del GNL, no es peligroso desde un punto de vista económico. Supongo que es una pregunta. ¿Cuántas veces se revende un barco desde Sabine Pass en Luisiana hasta los puertos españoles si es que llega? Mira, a esta última te cuento una anécdota de este mes pasado. Nos dan una instrucción para cargar un barco en Bilbao, destino Puerto Rico. Cuando el barco ya está yendo hacia Bilbao, nos dicen que exigen un certificado de que ese gas no es de origen Estados Unidos. O sea, Estados Unidos no permite que salga gas suyo para volver otra vez, porque entiende que eso solo le aporta coste, ¿no? Y nosotros en BBG habíamos descargado hacía poco un barco de Estados Unidos y por lo tanto no podíamos garantizar que no iba gas americano. Entonces desvían ese barco y lo mandan a cargar a la planta de Cartagena, ¿vale? Recién hace la carga en Cartagena, yo creo que todavía no había terminado la carga, el comercializador arregla su historia en Puerto Rico enviando un barco directo de Estados Unidos a Puerto Rico, ¿vale? Y ese barco, cargadito en Cartagena, empieza a dar vueltas por el Mediterráneo y se va hasta el Egeo y va cambiando de manos. No sale de Sabine Pass, pero va cambiando de manos.
acaba descargando en Bilbao, después de haber pasado que nosotros supiéramos al menos por 4 comercializadores diferentes. ¿Eso es ineficiente? Sin ningún género de dudas es ineficiente. ¿Y quién pagó el pato de todo eso? Sin duda el mercado español. Sin duda. O sea, circunstancias de esas se dan. Sí. Y lo de los especuladores que dices, yo a veces me enfado mucho porque digo, ¿qué es lo que aportan estos comercializadores intermediarios? Y me dicen liquidez, profundidad. Y digo yo, ¿sabéis lo único que aportan? Coste, nada más. No meten gas en origen y no tienen mercado final. En el intermedio viven, luego aportan coste. Sí. Sí. Bueno, pues las 11 de la noche. O sea que vamos a dejarlo aquí. Juan Andrés, muchísimas gracias. Como siempre, muy interesante, muy ilustrativo. Y bueno, pues ya dentro de 15 días ya recibiréis convocatoria para la próxima sesión, que estará más centrada en Cataluña y en la perspectiva 2050. En fin, ya este domingo por la noche supongo que recibiréis la convocatoria. Buenas noches. Gracias a todos. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a todos. El diálogo muy interesante, muy interesante. Muchas gracias a ti. Adiós. Adiós.